mañana tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy, acá en Otras Voces. Tenemos al licenciado en línea, ya está en línea, al licenciado Horacio Robelli, que es economista y es profesor universitario. Muy buenos días, Horacio, muchas gracias de estar acá con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a vos por invitarme, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias, estoy acá acompañada de Carlos Ventosa, mi compañero. Horacio, con todo el conocimiento que tenés en estos temas, ¿cómo ves el tema de este nuevo anuncio sobre los precios justos? Si es algo diferente, si puede cambiar en algo, si es igual al otro programa de precios cuidados, ¿cómo lo ves a eso? Mira, en primer lugar, en la Argentina de los últimos años, una veintena de industrias, no pasan a ser más de 20, 25 empresas, elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno. En Sanarco, en Molino Río de Plata, sí. Danone, La Serenísima, Adecoagro, Dedema, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, que era la Scrap, sí. Molino Cañuela, Morice, etcétera. Y a su vez existen grandes cadenas de venta, grandes supermercados, Coto, Carrefour, Cencosud, La Anónima, Walmart, que ahora Chango Más. Esas manejan el 60% de la comercialización de esos bienes. O sea que está muy concentrado el mercado que provee a su vez, para la redundancia, el mercado interno de alimentos y bebidas. Y el centro siempre en precio justo tiene que ser eso, porque esta vez abarca muchos más productos, abarca 1.200 productos porque abarca electrodomésticos, claro. Y también está bien, digamos, pero lo importante es lo que fija el precio, el INDEC, la canasta básica total, la base de la canasta básica total de la canasta alimentaria, y a su vez es lo que determina el salario real, el poder del salario real. Lo hicieron esta vez. Todas las veces que se hizo antes fracasó porque no había una estructura de costos. O sea, nosotros en Argentina tenemos hace muchísimos años, ninguna empresa plantea cuál es el costo de producción. Te voy a dar un ejemplo solo. El aceite cocinero, 1,5 litros de girasol, el girasol se siembra acá, se cosecha acá, se prensa acá, se envasa acá, viaja 10.000 kilómetros a Europa y en Madrid se vende a 2,48 euros. En realidad, antes del conflicto entre Ucrania y Rusia se vendía unos euros menos, pero está a 2,48 euros. Al tipo de cambio oficial de 167 pesos, eso te da menos de 400 pesos. Todos sabemos, te da menos de 400 pesos. Todos sabemos que esa botella, la de litro ni siquiera, la de litro sale 500, la de litro y medio sale 800 pesos. Tenés el impuesto acá al IVA, tenés impuesto a ingreso bruto de la provincia, pero eso con toda la furia es un 25% más, no un 100% más. O sea que acá vos tenés una renta, ¿por qué? Porque no tenés un costo, vos tenés, el precio se forma teóricamente en costo más beneficio, y ese es el precio. Y acá no se hace costo. ¿Qué? No te escucho. Que acá no se hace el análisis de costo. Claro, no hay estructura de costo. Entonces, claro, ellos fijan el precio que quieren. ¿Por qué se comprometen en 4 meses? ¿Cuál es el programa de masa? Porque estas empresas que ganan fortuna, porque en sus propios balances reflejan todas ellas que han ganado en el primer semestre de este año fortuna, el país se está cayendo a pedazos y sin embargo ellos ganan fortuna, porque ganan por todos Arcos, todas las que nombré, todas tienen más ganancia que nunca. En el caso de Arco de Molino Río de Plata, dieron más ganancia que en toda su historia. En toda su historia no tienen los márgenes de ganancia que tienen ahora. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen un monopolio sobre el mercado, un mercado cautivo, semicautivo, que le permite fijar el precio. Por ejemplo, el caso de Molino Río de Plata, su Fideo Luchetti aumentó en el último año un 167%. O sea, se dan el lujo de hacer lo que ellos quieren. Fideos, estamos hablando de fideos, ¿no? De fideos, sí, 167%, por supuesto, otra marca también aumentaron. Pero te quiero decir que, para dar un ejemplo, así como te di el ejemplo del aceite, que no respeta ni siquiera el precio internacional, también en el precio interno, o sea, ese poder monopólico, cuasi monopólico, es lo que el gobierno trata de acordar con ellos. No le voy a discutir su poder, en vez de exigirle como es, hay una vieja resolución general de la FIP, que es la 3.593, que exige que las empresas presenten estructura de costo. Data del año de febrero de 2014, que fue el último intento que había hecho en ese momento el secretario de Comercio Interior, que se llamó Augusto Costa, y estaba
Axel Kicillof como ministro de Economía, presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esa resolución todavía sigue en pie, lo que pasa es que nadie es como si no existiera, porque no le hacen caso. El mes que estuve en la Secretaría de Comercio Interior tuvimos ese problema. Nosotros no podíamos acordar con ellos porque ellos no respetaban, no nos daban la estructura de costo, no nos querían dar la estructura de costo, y bueno, finalmente se llegaron algunos pares, algunos acuerdos con ellos, pero yo me tuve que ir, pero los 7 meses... ¿Ya usted trabajó ahí? ¿Usted estuvo ahí? Sí, estuve un mes estuve ahí, y Matías Culpa no me quiso nombrar porque decía que yo hablaba y criticaba al gobierno, hablaba y escribía en contra del gobierno. No hablo ni escribo en contra del gobierno, hablo y escribo en contra de esta debilidad intrínseca de este gobierno, que no pone límites y no hace cumplir resoluciones como esta, que está vigente, la resolución general 3523 de la PIB. Sin embargo, que es la que pide la estructura de costo de las empresas. En todo el mundo, las empresas no hacen como acá, tienen una estructura de costo que tienen que presentar. En los mismísimos Estados Unidos, que a quien supuestamente queremos imitar, las empresas no solamente presentan su estructura de costo, sino que ellos tienen como una sala grande como matriz de insumo producto de cada precio, como se relaciona con otros sectores, tiene todo interrelacionado, una matriz de insumo producto que se hizo cuando un ruso que venía escapando de Stalin, que se llamó Vasily Leontiev, le hizo ese estudio de insumo producto, que ahí ellos lo fueron perfeccionando, él con la cibernética casi online, tiene información permanente. El Estado de Estados Unidos tiene información permanente de cómo se forman los principales precios de alimentos en los Estados Unidos. Y Castilla tiene una ley antitrust que la aplica en la rajatabla, que castiga duramente la concentración económica, castiga duramente. Mirá que si Arcor va a tener participación en la Serenísima, va a tener monopolio caramelo, chocolate, dulce, tiene gran participación en el mercado de galletitas a través de Bagley. Le hubieran obligado a dividirla. Y acá, en cambio, Arcor impone condiciones al gobierno y dice, no, yo voy a firmar. Finalmente logran, porque si es un acuerdo, te tienen que comprometer eso. Por 4 meses logran no ponerlo en el envase, que era la idea original del gobierno, ponerlo en el envase, claro, sino que lo van a hacer por una app de los celulares que la gente puede reclamar. Y acá viene el tema, vos reclamás, y mientras se resuelven pasan los 4 meses, o sea, vos te encontrás con tenés un precio mayor que el que está informado, bueno, porque son un listado de productos de 1.200 productos que te van a poner los precios. Van a poder incrementarlo en algunos de ellos un 4% mensual, que también lo que acordaron. Bueno, vos podés informar eso, hasta que la Comisión de Defensa del Consumidor se pone al tanto y toma cartas en asunto, y a su vez revisa que todo sea cierto. Ya prácticamente pasaron los 4 meses. Y que la persona vaya al reclamo, que se baje la aplicación, que vaya a hacer el reclamo pertinente, es todo un tema, no es tan sencillo. Es seguro y es muy burocrático. Entonces, y aparte ya desmantelado, porque hay que reconocer que Guillermo Moreno tenía un equipo de más de 500 personas. Esto Macri lo desmanteló y este gobierno no lo volvió a rearmar. Una cosa que quería Roberto Peletti, no bien llegó, era rearmar el equipo de supervisores e inspectores, y en cambio decía no, porque tenemos acuerdos con las provincias y las provincias van a hacer ese trabajo, no necesitamos tener tantos inspectores. Bueno, vos podés tener acuerdo con la provincia, pero vos tenés que tener tu propia gente, no solamente la provincia. No todos los gobiernos son confiables en la provincia, por decir, para ser suave, digamos, y vos sabés que si la concentración económica tiene el peso que tiene acá, pensar en una provincia como Catamarca, donde el supermercado determina todo y las grandes productores también. O sea, es muy difícil lidiar en esta situación donde vos no tenés instrumentos ideales o fidedignos como para poder hacer el trabajo. Y sí, la verdad que es complicadísimo. Y con respecto a otras medidas, por ejemplo, este anuncio sobre las jubilaciones, bonos, ¿también crees que son parches o...? Sí, también yo primero te cuento una cosa. Esta medida, ¿por qué la hacen por 4 meses? Por 4 meses porque el gobierno está desesperado para tratar de llegar a mediados de marzo. En mediados de marzo comienza la liquidación de la cosecha gruesa, o sea, maíz y soja, que es lo más importante, el más importante ingreso de comercio exterior que tiene Argentina es el complejo maicero y sojero, tanto en granos como sus derivados, harina, pelleta, aceite, biocombustible, es lo más importante. Entonces están esperando, como no tienen dólares, porque han dilapidado la cantidad de superávit comercial que tenemos, por eso este acuerdo por 4 meses, a tratar de llegar a como sea
tratar de llegar con el agua más quieta posible, cosa que es difícil, hasta mediados de marzo del 2023. Uno. Después, con respecto al aumento de los jubilados, la mínima de la jubilación es muy baja. O sea, vos partís de una jubilación mínima por el piso. Entonces, por más que, pues, está bien, puede ser incremento inclusive mayor que la inflación, pero todos uno sabemos que la inflación no es la real, por lo menos para el jubilado que tiene gastos, como es el caso de los medicamentos, que también ha aumentado muchísimo, también está fuertemente concentrado. Roemer y Bagó son los dos grandes laboratorios y comercializadores de alimentos, de medicamentos en Argentina. Han fijado los precios que han querido, en los productos que tienen más demanda han fijado los precios que han querido. Esto también es un agravante para el jubilado de pensionado. No tiene la misma canasta de la que tiene un joven. Un jubilado tiene problemas de salud. Horacio, Carlos Ventosa, Otras Voces. Te quería hacer una pregunta un poco técnica. ¿Por qué siempre se manoteó la caja de los jubilados? O sea, o los fondos de los jubilados. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tienen todos? Porque la verdad que yo, desde que tengo uso de razón, sea de los signos partidarios que sean que han asumido, ahí están a la saga. Bueno, acá se constituyó un fondo con los jubilados que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. O sea, recordemos que cuando Vudú hizo la estatización de la CFJP, se quedó con acciones, con títulos públicos de los bancos, tiene participación, por ejemplo, en Techin, tiene el 9% del paquete accionario de Techin, o sea, tiene participación en IPF. Sí, hay un manejo, sí, no es muy, es verdad, no voy a discutir que lo que está diciendo es cierto, digamos, es una fuente de financiamiento. Ahora, el sistema previsional en sí, eso es cierto, lo que decís vos, finalmente es cierto, pero el sistema previsional en sí es el que está quebrado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel nacional tenés 12 millones de trabajadores que aportan, un poco más de 12 millones, pero 12 millones de trabajadores que aportan, y tenés 7 millones de jubilados y pensionados. La relación es 1,5. Vos tenés 1,5 trabajadores en actividad por 1 en pasividad, cuando lo normal tiene que ser 3 o 3,5 trabajadores en actividad. O sea, nosotros ya tenemos estructuralmente un problema gravísimo que no tiene la cantidad de aportes. Entonces, si bien es cierto que se utiliza los fondos de garantía de sustentabilidad de ANSES para fines que no son para los jubilados, eso es cierto, pero también es cierto que vos tenés que tener el 11% de la recaudación del impuesto de IVA antes de ir a la coparticipación va para pagar las jubilaciones y pensiones, el 44% del impuesto al combustible, el total del 100% del impuesto a los cheques, a los tanto al impuesto al cheque, tanto al débito como al crédito bancario. O sea, tenés una cantidad de impuestos que van a financiar el sistema previsional, porque el sistema previsional no se sustenta por sí mismo, por lo que estamos diciendo, por la relación entre los aportantes y el sector pasivo, los jubilados y pensionados. Y eso por la informalidad laboral también, porque tenemos como prácticamente un 40% de trabajadores en negro que no aportan, no hacen, están trabajando pero no están haciendo los aportes. Eso, por supuesto, también es un agravante terrible. Hasta que no se blanquee la situación, inclusive muchos trabajadores están en blanco, cobran una parte en blanco y otra parte en negro. Entonces, claro, sí, eso también afecta la recaudación previsional. Por eso es un trabajo complejo y que hay que hacer en forma conjunta. El único que había avanzado sobre esto fue Néstor Kirchner. Néstor sí, se acuerda que se encontró con 1.300.000 personas que no tenían los aportes y tenían la edad. Uno cuando llega a cierta edad, y lo digo por experiencia propia, ya no tenés ni la misma fuerza, o sea, siempre tenés problemas de salud. Entonces, él con buen tino jubiló 1.300.000 personas y lo hizo por mutuo propio, digamos. Si no teníamos años de aporte, lo hizo. O sea, él de alguna manera también, para beneficiar, por una cuestión de justicia social, por el solo hecho de habitar el suelo argentino que dice la Constitución Nacional, eso también provocó esta incoordinación entre activos y pasivos. Y lo que dijiste muy bien vos, que tenemos un gravísimo problema en una economía informal, que se supone que es de un 30 un 35% de la economía que atenta contra los ingresos. Horacio, otra pregunta de curiosidad nomás. ¿Cómo hace una empresa para fugar divisas?
Mira, muy fácil, todas tienen doble contabilidad. Todas tienen doble contabilidad. Mira, el ejemplo más claro que vos ves fue la fuga esta última en la gestión de Macri. Fíjate que fue tanta la cantidad de plata que entró. Recordemos que entraron por el Fondo Monetario Internacional 44.500 millones de dólares y en 6 meses desapareció. Si vos dijeras, bueno, con esos 44.500 millones de dólares recuperamos los puertos, tenemos nuestra propia marina mercante que Menem rifó y que le había quedado en Hipólito Yrigoyen, los ferrocarriles son modernos, tenemos nueva flota de aviones, se hicieron 1 millón de viviendas. No se compró un ladrillo, o sea, desaparecen 44.500 millones de dólares y el gobierno sabe quién los tiene, obviamente. ¿Y nadie es responsable? El responsable, el primer responsable fue Cambiemos, que fue el que otorgó a mano llena a los amigos. A Caputo lo tuvieron que echar, a Luis Toto Caputo, presidente del Banco Central del Fondo, le pidió echar porque ya era alevoso, ¿cómo te puedo decir? Obsceno la forma en que le regalaba la plata a los amigos, eso seguro, pero todo el gobierno de Cambiemos fue cómplice de esa evasión fiscal y fuga, porque lo compraron con evasión fiscal, con doble contabilidad. Pero este gobierno también es culpable porque lo encubrió. Cuando inauguró las sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2020, Alberto Fernández prometió investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. Es más, parafraseó el libro Nunca Más, y después no hizo nada. Y estamos pagando entre todos, a través del presupuesto, estamos pagando todos los intereses. Como no podemos pagar todos los intereses, inclusive se tuvieron que emitir títulos de deuda en pesos en el mercado local. Y ahora también es otro gravísimo problema que tiene las cuentas públicas, porque no puede pagar esa deuda en pesos, se tiene que hacer canjes. Ya hizo 2 canjes, uno apenas entró el 3 de agosto Massa, y el 8 de agosto hizo un canje por más de 900.000 millones de pesos, el jueves 10 hizo otro canje por 931.000 millones de pesos. ¿Qué significa canje? Que los títulos que vencen, como no los puede pagar, en el caso de agosto eran para los títulos de agosto, septiembre, octubre, y en el caso de noviembre eran para los títulos de noviembre y diciembre, como no los puede pagar este año, son títulos emitidos por la gestión de Martín Guzmán, para poder financiar el pago de los intereses de deuda, y ahí nacen. Le da un bono dual, o sea que por lo menos la viveza de Guzmán eran títulos en pesos a tasa fija, con lo cual si había una inflación grande o como pasó, o una devaluación, el gobierno se quedaba a resguardo. Acá no, el bono dual es al revés, le da toda la garantía al que lo toma, le dice es ajustable por índice de precio al consumidor, o sea, es ajustable por inflación o es ajustable por dólar oficial, eso lo llaman dólar linking. Da títulos duales en el cual beneficia si hay una devaluación o una corrida inflacionaria al tenedor de bono, y los tenedores de bono son las grandes empresas. Claro, por más razón van a remarcar precios o van a presionar sobre el dólar libre para que saltara el dólar, porque ellos ganan igual. Antes se tenían que cuidar porque perdían lo que tenían en activos públicos, lo perdían por inflación o por la devaluación. Horacio, para ir más al tema político, ¿ves que realmente haya un proyecto político, estamos el año que viene? Porque digamos que sí, este gobierno se quedó, no avanzó en prácticamente nada de lo que se prometió, entre eso la economía, la reforma judicial, un montón de problemas que no se avanzó con Vicentín, bueno, todas esas cuestiones. Pero ¿hay algún proyecto político, no sé, Cristina, o algo que realmente, bueno, con esto vamos a poder salir adelante? En realidad, Alberto Fernández fue la continuación en lo jurídico y en lo económico del gobierno de Macri. Si uno lo ve de afuera y al lado de los frentes políticos que armaron, es una continuación. Fíjate el caso del que estamos hablando de la deuda, no solamente no investigó, sino que la está pagando y a un costo altísimo. O sea que es la continuación de la política de Macri. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner tiene un modelo que es el modelo que aplicó ella, no es que lo inventó, que es el modelo de defensa del mercado interno, defensa del salario, defensa del poder adquisitivo, las jubilaciones y pensiones, lo aplicó. Con toda la contra del gobierno lo aplicó, tanto primero Néstor como después ella en su gobierno, lo aplicaron. La economía crecía, o después dejó de crecer, pero distribuía ingresos. Acá es una economía que beneficia a una minoría, que es la que está fijando esos precios. Entonces, hay un modelo. Lo que no estoy tan seguro que es un plan, o sea, porque para ver un plan vos tenés que tener un programa de gobierno explícito, y eso no está, por lo menos que yo no conozco que esté escrito en ninguna de las usinas del kirchnerismo actual, digamos, ni en el Instituto Patria, ni en las formaciones que tienen, dan a conocer un plan, digamos, por ahí más adelante lo darán a conocer en caso de elecciones. Lo que es claro y concreto, que como Lula en Brasil, la única que está en condiciones de liderar ese cambio de gobierno es Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra persona
en este momento en el que nos encontramos y ya entrando en el año 2026 y con todos los conflictos que estamos diciendo, que pueda dar una solución a este tema y que ya lo hicieron, que no sea Kirchner, y no lo puede delegar en otra persona. No puede haber otro caso de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández era un operador para ellos cuando era jefe de gabinete. Pero una cosa, Maquiavelo dice que hay tres tipos de inteligencia: la creativa, la que cumple orden y la que no sirve para nada. Es obvio que la Alberto Fernández creativa no es. Claro, lo que pasa, a mí, yo también creo lo mismo sobre Cristina, creo que es la única hoy en día. Lo que sí me hizo un poco de ruido, cómo de alguna manera lo alabó a Massa, siendo que tampoco veo una diferencia entre Massa y Guzmán, por ejemplo. Entonces, como que ahí no sé. Massa todavía es peor, sí, por supuesto. Claro, la verdad que esa parte... Massa es peor, porque fíjate que Guzmán hacía el ajuste pero con vergüenza. Massa directamente, apenas llegó, no solamente le dio esta posibilidad de los bonos duales, sino que recordemos que ellos se llama SIGAF, es un sistema integral de gestión y administración financiera que tiene la Secretaría de Hacienda. Lo vuelve a nombrar a Raúl Rigo. Raúl Rigo es el hombre que estuvo ahí desde el año 2001, o sea, conoce esto al dedillo. Entonces todas las cuentas que no estaban ejecutadas, apenas llegaron, la absorbieron y redujeron el gasto público por lo que no se había ejecutado, entre ellos vivienda. O sea, no es que se cortó hasta por los años, se cortó en vivienda con nosotros. El mismo ministro, no sé si ahora es ministro Ferraresi, reconocía que tenemos un déficit habitacional de 3 millones de viviendas, y este gobierno había construido 55.000 viviendas en toda la gestión, y este año dejó de construir, suspendió los pagos, suspendió todo para utilizar esa plata para reducir el gasto público. O sea, es peor el ajuste de Massa y es peor la proyección de Massa que la de Martín Guzmán. Martín Guzmán hacía el ajuste, pero lo hacía con vergüenza, y te digo, era mucho más inteligente porque jamás hubiera hecho esto los bonos duales. Él también puede haber tenido... Creo que esta fue la causa por la que renunció. Se dio cuenta que el monstruo que había creado era cada vez más grande y no podía pagarlo. En cambio, sí, a Massa se lo muestra, esto de los medios, ¿no? De los medios de ambos lados, ¿no? Se lo muestra como un estabilizador, como... esa parte a mí la verdad me hace ruido. Y la quiero a Cristina y me encantaría que sea Cristina, eso no lo oculto, me encantaría que Cristina sea presidenta, que sea candidata y que sea electa presidenta, pero la verdad que la parte de Massa ahí no me cierra, es la realidad. Todos recordemos cuando Massa era el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y Julián Assange, que está preso por esto, le escribió a través de lo que se llama Wikileaks, los cables cifrados entre las embajadas y la Cancillería norteamericana. Logró meterse en el dormitorio de ellos y descifró, y ahí contaba cuando Massa fue a verla a la que era la embajadora, que se llamaba, era de origen mexicano, Vilma Martínez. Fue a ver a la embajadora Vilma Martínez junto con su mujer Mariana Galmarini, y fue a hablar mal del gobierno, que le inclusive cuenta que Mariana Galmarini lo coreaba, y él le dice: ¿por qué me coreas si digo la verdad? Esto está tan escrito textualmente. Al otro día Néstor le pidió la renuncia, aparte de repudiarlo por cobarde y por buchón. Bueno, y acá lo tenemos como figura. Bueno, es obvio que hay muchas cosas que son inentendibles si no hubiera un justificativo detrás. Creo que el miedo que tienen es a que estos grupos económicos tienen lo llamado golpe de mercado, pero más a su vez les ha llevado la bomba, porque en este bono dual el total de la deuda supera el 5%, el total de esa deuda nueva en pesos supera el 5% del PBI, o sea, estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares, no es poca plata, y con 20.000 millones, más la LELIC, que por otro inútil, el presidente del Banco Central y todo el director del Banco Central, que la LELIC se suman 8,8 billones de pesos, la LELIC y otras simulaciones, 8,8 billones de pesos, en dólares eran 45.000 millones de dólares, entre lo que tienen los bancos y lo que son estos títulos ahora indexados por índice de precio al consumidor o por dólar link, que es el dólar oficial, estaba creando una nueva bomba de tiempo. Está bien, paró el shock de mercado o el golpe de mercado ahora, pero ha creado mejores condiciones para que lo hagan en el año eleccionario, que es el año que viene. Horacio, la verdad, excelente exposición. Ojalá que podamos seguir conversando porque nos sirve un montón.
te agradezco siempre a vos que me tengas presente. Y una más rápida. Horacio. Rápido, Carlos, mi compañero se quedó con una pregunta, pero ya tenemos que dar el... ¿Sabe lo que veo? Por el tiempo. Yo veo que todos los economistas cuando están fuera tienen las soluciones. Ahora cuando se meten en la cocina, las soluciones que invocaban desaparecen. ¿Cuál es la verdadera solución? No es así, fíjate, claro, Néstor Kirchner. Es más, ni había hablado nada, y mira todo lo que hizo. No siempre por supuesto, los economistas del sistema siempre se ponen de izquierda contra, es el teorema Baglini, se ponen de izquierda contra afuera y se ponen de derecha contra adentro, eso seguro, lo viví. Pero también he vivido el caso del doctor Ilia, tengo 70 años, el caso de Helbart. Helbart prefirió renunciar antes de renunciar a sus convicciones. Sí. Y el caso de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tiene ahí una enfermedad que tengo yo. Lo primero que me dijo el médico, me dice, usted va a tomar la medicación, va a hacer la caminata, va a hacer el régimen que le doy. Pero loco, así como está, no le aseguro que termine bien. Y a él se le dijeron lo mismo. Y por eso tuvo infartos múltiples, porque la grasa se desprende, no sé por qué razón, cuando uno se estresa, las arterias se endurecen, desprende una perlita de grasa, va a una arteria más gruesa, una arteria más fina, que son las del corazón, una del cerebro, y ahí te provoca lesiones que pueden ser mortales o te dejan lesiones hasta que el torrente sanguíneo presiona y empuja para pasar esa perla de grasa. Es lo que le pasó a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner es el ejemplo claro de un hombre que hizo lo que tenía que hacer. Sí, así es verdad. Y con poco se ganó con un 22% de los votos y tenía un país en llamas, un montón de cuestiones en contra, y aún así cuando hay voluntad política yo creo que se puede. Si no quedamos solamente en queja y charla y quejándonos del poder real pero no hacemos nada para combatirlo, es así. Horacio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos, de verdad, muchísimas gracias a vos y a todos los amigos de la radio. Gracias, que tengas un excelente fin de semana. Bueno, estamos hablando con el licenciado Horacio Robelli, realmente una excelente charla, economista, profesor universitario, y ya nos vamos al corte y en el próximo bloque ya estamos con Cristian Cirilli y nos saludamos a Mati muy rápidamente. Buenos días, buen día, Maca, Mati. buen día, Carlos, buen día para todos. Ahí estamos sobre la hora. Vamos al corte y ya volvemos. FM Crisol, inicio de espacio publicitario.